hoy vamos a ver los logaritmos. Como ya dijimos, en logaritmo existe logaritmo base y logaritmo natural. En este caso vamos a ver lo que es logaritmo base, donde vamos a tener que transformar una gráfica o más bien una función logarítmica a una función que solamente esté con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a tener lo siguiente. En este caso es logaritmo base 2 de x. Por lo tanto, para poderla transformar a una función que solamente esté en base a x y y, lo único que vamos a hacer es poner lo que está aquí, que sería x, igual a lo que es la base del logaritmo. Por lo tanto, es el 2. Y por último, la y que está aquí, lo vamos a poner como exponente. Así de fácil transformamos una logarítmica a una función normal. ¿Dudas? No. Muy bien, vamos al siguiente. Bueno, el 3 es igual base. Vamos a poner abajito. Y este pues sería logaritmo base 3 con una x que es la que nos está pidiendo. Por lo tanto, teniendo eso, pues sería x es igual a 3 elevado a la y. Entonces, pues como se dan cuenta, no hay que hacer otra cosa fuera del mundo. ¿Dudas? No, profe. Perfecto, traten de realizar el siguiente ejercicio. Tenemos esos dos. ¿Cómo debería de quedar el primero? Sería X Ujú, es igual a 1.5, ¿no? correcto. Elevado Y a Y. y. A Y. El siguiente. En este caso es lo contrario. ¿Cómo debería de quedar lo contrario si es lo que nos pidían logaritmo? X igual al logaritmo de 3x cuadrada, x2 o 2x. 2x, o sea, nuevamente tenemos 3x aquí. X es igual a x. No, ¿verdad? No, o sea, sin el Fácilmente. Primero, recuerden que lo que está elevado es el igual. Por lo tanto, sería x más 1 igual, ahora sí logaritmo, y ahora la base, pues sería 3 que tenemos ahí. Y ese 3 después debería de ir la y. Por lo tanto, si se dan cuenta, ahora es al revés. Puede ser que venga de esta manera, o también puede ser que venga acomodado. Por lo tanto, x es igual al logaritmo base 3 de y menos 1. Y este sería el otro que podríamos tener.
¿Dudas? No. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calcular la incógnita de un logaritmo. En este caso voy a poner y es igual al logaritmo. Cuando vean logaritmo solamente, eso quiere decir que ya está la base 10. Por lo tanto, aquí yo voy a poner un 10 nada más para que identifiquemos. Tiene un 10 ahí, pero no debería de tenerlo, ¿de acuerdo? Y este sería igual a 100. Por lo tanto, nosotros como no vamos a tener calculadora para poder saber cuánto vale esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este 10 que está aquí, lo vamos a pasar del lado izquierdo con elevación de la y. Y esto es igual a 10, perdón, a 100, que tenemos aquí. Después lo que vamos a hacer es buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 100. O algún otro número que podamos eliminar este 10 que tenemos del lado izquierdo. Por lo tanto, en este caso sería 10 al cuadrado. Como ya sabemos, 10 por 10 es igual a 100. Y por último, lo único que nos queda es que esta y se va a igualar a este 2 que tenemos como exponente, ya que este 10 y este 10 son iguales. Por lo tanto, nuestra y es igual a 2. ¿Dudas? No. Vamos al siguiente. Ustedes lo van a realizar. En este caso es logaritmo base b. No vamos a saber cuánto vale. De 625 igual a 4. Por lo tanto, el valor que debemos de obtener es esta b. ¿Cómo lo podrían obtener? Pues igual que en el anterior. 625 queda igual. Y la b que tenemos aquí va a pasar del otro lado con el exponente que es el 4. Y después ahora vamos a tener que buscar un número que multiplicado por sí mismo se puede igualar con esta b o con el 4 que tenemos arriba. Entonces, por lo tanto, ¿cuál creen que sería ese número misterioso? Para sacar 625 Así o es. 4. No, es 625. Sería 25, ¿no? ¿25 qué? Mm, O al cubo, a la cuarta, a la quinta. ¿Cubo? No, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Pero resulta que Ujú. no se iguala con este 4. Entonces aquí deberíamos de tener a fuerzas un 4. Entonces el número que debemos de buscar es el que tenemos aquí, el 25. Entonces hay que buscar un número que llevado a la cuarta nos dé 625. Es 5.
5, correcto. Por lo tanto, 5 a la cuarta nos da 625. Es igual a b a la cuarta. Por lo tanto, ya tenemos los exponentes iguales. Y lo único que nos queda que la b es igualado al 5 que tenemos ahí. Por lo tanto, b vale 5. Como ven, es lo contrario al primero. Ahora, en vez de buscar el de abajo, que es la base, ahora lo que estoy buscando que se iguale es el exponente de un lado y del otro para poder saber cuánto vale la incógnita. ¿Dudas? No. Vamos con el siguiente. Traten de resolverlo y decirme cuánto vale B. Vale 2, profe. Vale 2, correcto. Entonces, igual la B lo pasamos del otro lado y quedaría 32 es igual a B a la quinta. Entonces, debo de poner que este número esté elevado a la quinta y efectivamente es 2 a la quinta. Eso quiere decir que B vale 2. ¿Dudas? No, profe. No. Muy bien. Si ya no tienen dudas sobre esto, ahora vamos al siguiente ejercicio, más bien siguiente tema, que son términos semejantes. Pero estos términos semejantes ya involucran lo que son ángulos. Ya estamos entrando a lo que es geometría. ¿Y qué quiere decir este tema? Pues fácilmente que nos van a dar una infinidad de datos y esto es para obtener cuánto vale ese ángulo. Entonces, pues vamos con este ejemplo. Tenemos ese ejercicio ahí.
¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros debemos de saber cuánto valen esos ángulos. Y para ello, decimos que este ángulo que tenemos aquí es parecido al ángulo que tenemos aquí. Este ángulo que tenemos aquí es parecido al que tenemos aquí. Y por lo tanto, los de abajo son parecidos igual. Y por lo tanto, aparte de que están parecidos, resulta que como este es un ángulo recto, y ese ángulo recto va desde 0 hasta 180, entonces hay veces que no debemos de hacer toda la operación completa. Igual aquí vale 180. Y otra cosa, que si todo completo debería de valer pues 360, ya que son dos mitades de un círculo. Entonces hay veces que vienen todas estas cantidades y pues nosotros nos quedamos, hay que hacer la operación, hay que obtener Y, hay que obtener X y pues una infinidad de pasos para que nos dé un resultado. Pero ya sabiendo esto que todo completo vale 180 y ya no están dando los datos de uno y de otro, pues resulta que nada más debemos de restar 180 menos 100, por lo tanto esto nos va a dar 80, y eso quiere decir que el lado B vale 80. En el caso contrario, el valor de C vale 100, porque vamos a restar 180 menos 80 igual a 100. Y ya no tuvimos que utilizar esto que tenemos aquí para obtener los valores de los ángulos. Eso es una cuestión que les puede venir en el examen. Otra cuestión es de que si les pregunten cuánto vale Y y cuánto vale X. Por lo tanto, hay que despejar el valor de esta operación, la X, y de ahí sustituirla en esta otra ecuación para que nos pueda dar Y. ¿Dudas? No, ¿Todo bien con eso? Pues bueno, vamos al siguiente ejercicio para que lo hagan ustedes. Por lo tanto, tenemos esto y es los únicos datos que nos dan. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les viene a la mente? ¿se podría sumar esos dos valores? Porque bueno, es que yo Sumar, siento que como, es que ajá, como pienso dime. que un círculo tiene 360 grados, pues como anteriormente nos dijo que podemos hacer solo como una resta, sería como que es, ejemplo, el de 3x más 5 pues es como de un ángulo, y del otro, pues es otro. Entonces, pues lo sumamos y ya lo demás sería como una resta, ¿no? Bueno, lo restaríamos entre los 360. Estás muy bien en la suma de estos dos valores, pero ya restarlo entre 360 y ya no. Aquí lo que tendríamos que hacer, pues resulta que el ángulo este que tenemos aquí es parecido al de acá, ¿verdad? Entonces por eso se suman. Entonces todo este ángulo completo, ¿cuánto vale?
¿180? 180. Por lo tanto, ya tenemos una ecuación donde podemos resolver y obtener el valor de X. ¿De acuerdo? Háganlo, por favor. X es igual a 35.6. 35.6. Y eso es correcto. Entonces, 35.6. Y recuerden que estos 35.6 todavía no le podemos decir que son grados, ¿de acuerdo? Solamente es el valor de X. Ahora sí, ahora ustedes les van a preguntar cuánto vale este ángulo. Igual les van a preguntar cuánto vale este ángulo. Por lo tanto, aquí tendrían que multiplicar de ese 35.6 por 3 y sumarle después más 5. Y ahora sí, obtendrían el valor de este ángulo. Igual aquí. Y por lo tanto, si lo hacen esa operación, ¿cuánto les da? En la de 3x más 5 nos daría 111.8, ¿no? 111.8. Así es. Y en la Y en parte la de otra abajo, nos daría 68.2. muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Eso es por una parte. Y ahora, por otra parte, si les preguntaran que aquí hubiera un ángulo, por ejemplo, A, ¿cuánto valdría ese ángulo A? ¿68? 68.2. Así es, 68.2. Y si les preguntaran este otro ángulo, digamos que es F. ¿111.8? 111.8, correcto. Entonces, si se dan cuenta, unos son congruentes con otros. Y eso se llaman ángulos congruentes. ¿Dudas? No, ¿Ninguna duda hasta aquí? no, ninguna. Perfecto. Ahora vamos con la clasificación de los triángulos, que eso pues es muy rápido.
Para la clasificación de los triángulos hay de dos maneras. Una que se vería por sus ángulos. Y otra sería por sus lados. En cuestión de los ángulos, tenemos tres triángulos. Uno que se llama acutángulo. Y la característica de este es que sus tres lados son agudos. Y aquí les voy a presentar el triángulo. Déjenme hacerlo mejor. Ahí lo tenemos. Donde tendríamos sus tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres ángulos son iguales. Tenemos el siguiente que sería el rectángulo. El rectángulo que lo que tiene pues es que es un triángulo rectángulo, como bien lo dice, o sea, es la mitad de un rectángulo. Donde vamos a tener un ángulo recto, que sería esta parte, y dos ángulos diferentes. Uno va a ser de 30 grados, más o menos, no siempre va a ser de 30, y el otro va a ser de 60 grados. Por lo tanto, 60 más 30 son 90, más 90 que tenemos el ángulo recto, son 180 grados. Esa es una característica principal de todos los triángulos, que la suma de sus ángulos internos suman 180. Y este pues sería un ángulo recto y dos agudos. Y el último sería el obtusángulo. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Y ese lo vamos a representar de esta manera. ¿Qué quiere decir el ángulo obtusángulo? Pues simplemente que es mayor de 90 grados. Entonces este puede ser un 100, 120, lo que sea, ¿de acuerdo? El chiste es que no llegue a 180. Entonces es mayor de 90 y menor de 180. Y tenemos dos ángulos internos que son agudos y pues la suma de sus ángulos debe de formar efectivamente 180 grados. ¿Dudas con esta clasificación? No. Ahora tenemos por otra parte que serían los de lados. Aquí tenemos el equilátero, que efectivamente es el mismo que el acutángulo. ¿Y qué característica tiene? Pues que tiene tres lados iguales. Tenemos otro que es el triángulo isósceles. Y la característica de este triángulo isósceles es que vamos a tener dos lados iguales, pero uno desigual. Y por último, tendríamos el triángulo escaleno. Y el triángulo escaleno es parecido a lo que es el rectángulo, ya que su característica principal es de que sus tres lados son desiguales. Por lo tanto, este lado no puede ser el mismo que este y tampoco el lado que este. ¿Dudas? No. Muy bien, esos son los 6 triángulos, se podría decir.
Y pues ahora vamos a ver los que son puntos y rectas notables de un triángulo conforme a un círculo. Entonces vamos a tener un círculo, más o menos. Y en este caso, pues voy a hacer un triángulo rectángulo. Y aquí lo que vamos a tener es que del punto C a la mitad de nuestro triángulo se va a formar un circuncentro. Entonces ahí tenemos todas esas líneas y resulta que este de en medio se llama circuncentro. En otras palabras, si lo denominamos con el círculo, resulta que es el radio, donde marca del centro del círculo hacia la circunferencia de este círculo. Aquí a la mitad de este triángulo le llamamos punto medio y pues claro, va a ser del punto B al punto C. Y por último, tenemos el ángulo recto que forma de esta línea que se formó a la mitad con la mitad de nuestro triángulo, y aquí formamos un ángulo recto que sería de 90 grados. Entonces esas son las partes que se forman de un triángulo dentro de un círculo. ¿Alguna duda? No, Muy bien. Permítame un momento. Como ven, son cosas muy sencillas. Algunas de estas cuestiones pues lo vieron desde la primaria, algunas de la secundaria. Entonces pues no es mucho de algo nuevo, más bien es algo recordar. El siguiente vamos a ver el teorema básico de la proporcionalidad sobre los triángulos. Y este teorema de proporcionalidad quiere decir que nos van a dar dos triángulos y debemos de saber cuáles son sus medidas. Entonces aquí vamos a hacer un triángulo. Por lo tanto, ahí lo tenemos, ¿no? Y aquí le vamos a poner letras porque siempre viene con letras. En este caso sería el lado B. Tenemos el lado U, el lado T, W, V, que son los puntos que tenemos. Y aparte de eso viene con medidas. Estas medidas, pues viene que esto mide 15 centímetros y esta parte mide 20 centímetros.
Aquí mide X porque no sabemos cuánto mide. Y esta parte de acá mide 12 centímetros. Por lo tanto, nosotros nos van a preguntar cuánto vale el valor completo de este lado o cuánto vale X. Les pueden preguntar cualquiera de esas dos cuestiones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una proporcionalidad de un triángulo que es el triángulo mayor con el triángulo menor, ya que los dos son iguales, solamente que uno más pequeño que el otro. Por lo tanto, aquí lo que diríamos es que del lado W, porque lo tenemos aquí, de W a lo que es el lado U, que es la parte de acá, de abajo, es igual o parecido a lo que es WV, que sería la parte de arriba, la que nos hace falta. Y eso es igual a lo que es el lado RT, que tenemos aquí, perdón, BT, sobre lo que aquí nos están dando del triángulo pequeño, que sería el lado T y V. Entonces ya tenemos nuestra congruencia, nuestra proporcionalidad, y ya nada más nos queda sustituir valores. Del lado WU mide 12 centímetros, y WV nos mide X, por lo tanto no sabemos. El lado BT vale 15, y el lado TV nos vale 20 centímetros. Por lo tanto, lo único que debemos de hacer es despejar X para poder saber cuánto vale esa X. Entonces, despejen ese valor de X y me dicen cuánto es lo que les da. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿16? Correcto.
Por lo tanto, el valor de X vale 16. Y ese valor, pues puede ser que venga en su examen que les diga, ¿cuánto vale X? Pues ya, ahí lo pone. O hay otra que les pregunten, ¿cuánto vale del lado U a V? Por lo tanto, ¿qué podrían hacer aquí? Pues solamente sumar, ¿no? 12 más 16, y eso les da 28 centímetros. ¿Dudas? No. Vamos con el siguiente. Entonces aquí les voy a preguntar cuánto vale X, cuánto vale el lado de A a B, cuánto vale también el lado BC, EBC, si fuera una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces traten de realizarlo, por favor, y me dicen sus resultados. X vale 15, ¿no? X vale 15. Vamos a verificar. Y efectivamente, vale 15. Ahí solamente era multiplicar 18 por 10, dividirlo entre 12, ¿no? Muy Sí. bien. Y ahora, ¿cuánto vale el lado AB
el lado EBC. El lado AB vale 22, ¿no? Claro que sí, y si se dan cuenta, pues no tienen que hacer ninguna otra cuestión. Y hay veces que por las prisas y a veces sin poder leer, piensan que hay que utilizar alguna otra operación o algo más, sabiendo que ya no están dando los datos. Y pues efectivamente, entonces ahí vale 15, vale 22, y por lo tanto el lado EBC, ¿cuánto valdría? 25, ¿no? Porque solamente hay que sumar 10 más 15. Otra cosa, como ya les he mencionado anteriormente, fíjense las unidades. Por ejemplo, en este caso yo le puse centímetros y pues es incorrecto, ¿no? Porque los datos son metros. Entonces hay que fijarse también en las unidades porque puede ser que vengan las unidades diferentes, pero el resultado es el mismo. ¿Dudas? No. Muy bien, les voy a dejar unos ejercicios de tarea para que los realicen. Entonces ahí tenemos dos triángulos. Y aquí les voy a preguntar cuánto vale X, cuánto vale el lado DH y cuánto vale el lado EF. Ese es uno de los ejercicios. Y aquí solamente les voy a preguntar cuánto vale X.